Durante este año legislativo, la Comisión de Derechos Humanos, creo yo, tuvo 3 o 4 grandes logros. Lo primero, y tal vez el más importante, es que logramos resultados posteriores a las audiencias públicas. La liberación de Juan Carlos Baiter, una persona que había sido secuestrada, un odontólogo, en el Banco Magdalena, después de una serie de acciones, de presiones a la mesa de negociación. Un médico que lo había secuestrado la guerrilla del ELN fue liberado gracias al equipo negociador también, obviamente, del gobierno y al acuerdo que se logró. También logramos resolver la situación de seguridad de varios líderes y lideresas que iban a las audiencias públicas, que pedían seguridad, y con una diligencia de la Unidad Nacional de Protección logramos sistemas de protección, estudios de seguridad, entre otras cosas. Lo tercero es que la Comisión de Derechos Humanos estuvo en territorios en los cuales nunca había estado, o territorios con una situación de seguridad muy compleja. Hago referencia particularmente a la zona de Toribío, en el departamento del Cauca. Allá estuvimos con la vicepresidenta Aida Quilcue, incluso se recibió presiones de las disidencias para que no llegáramos, estuvimos allá. Y tal vez este es uno de los principales logros en este año legislativo de la Comisión, y es que estuvimos en esos territorios apartados. Y el cuarto y el más importante logro es la visibilidad de la Comisión de Derechos Humanos en todo el territorio nacional y en todos los aspectos políticos en este país. Entonces yo me siento bastante satisfecho con lo que hicimos con la vicepresidenta Aida Quilcue. Pero quedan retos, muchos retos. La situación de seguridad y de violación de derechos humanos en Colombia, pues es muy complejo lo que está pasando ahora mismo. Quedaron territorios a los cuales no pudimos ir por temas de tiempo, como el departamento del Putumayo, o lo que se llama el Urabá antioqueño y chocuano, donde por temas de seguridad el Clan del Golfo no permitió el desplazamiento de personas en Necoclí. Entonces quedan todavía territorios que yo espero que en la próxima legislatura logremos ir a cada uno y cada territorio y visitar a cada uno de los líderes y lideresas en esas zonas del país. A mí me llena de orgullo ser parte de esta comisión porque quiero recordarte que yo hago parte y vengo de la provincia, del departamento del Magdalena, en especial del municipio de Ariguaní. Y esto me permite conocer de cerca las necesidades, la ausencia de muchas veces del gobierno o de los gobiernos en el territorio. Cuando pasó en el mes de octubre del año 2023 el secuestro de nuestro querido paisano Juan Carlos Baiter, el odontólogo del banco, pues a mí yo no lo pensé dos veces en solicitarle al presidente, aprovecho para felicitarlo y mandar un saludo al presidente Ariel Ávila, le solicité por escrito desplazar a la Comisión de Derechos Humanos al municipio del Banco. Y la gente en el Banco se sorprendía porque históricamente nunca había llegado la comisión a un caso tan importante como fue el secuestro del odontólogo Baiter a un municipio. Por lo menos al Banco no había, al Magdalena, ni siquiera en Santa Marta. Entonces, por medio de esa comisión descentralizada que estuvimos, pues se hizo una presión muy grande, porque en el mes de diciembre llegamos al Banco Magdalena. Un mes que era para pasarlo en familia, era un mes bastante complejo, el transporte, pero hicimos todo lo posible y acompañamos a los familiares de Juan Carlos Baiter y los invitamos a esa comisión. Gracias a eso se dieron los frutos de que Juan Carlos Baiter fue liberado 4 meses después de estar detenido, de estar retenido, de estar privado de la libertad. Y a nosotros pues también llevamos un mensaje que no solamente estamos aquí para hacer leyes, no solamente estamos aquí para gestionar obras, estamos también aquí para que la gente no se sienta sola, que sepa que desde la Comisión de Derechos Humanos jugamos un papel fundamental en la violación de los derechos, jugamos un papel muy fundamental en defensa de las comunidades que lo necesitan. Lo mismo hicimos en Valledupar en el mes de febrero, en el mes de abril en Santa Marta, donde estamos puertas abiertas y trabajando y recorriendo todos los municipios, los departamentos, mandando un mensaje de que esta comisión no está aquí en el Congreso como relleno, que sí tenemos nuestras funciones, las hacemos con mucho orgullo, con mucho respeto y prudencia, pero que estamos dispuestos a seguir defendiendo los derechos del pueblo colombiano. Antes de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos, he sido defensora de la vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia y del país, a nivel de los procesos sociales,
y otras organizaciones que hemos reivindicado nuestros derechos. En el marco de esta comisión hemos tenido la oportunidad de compartir con una de las defensoras más importantes, que fue Jael Quiroga como presidenta, y ahora con Ariel Ávila también como presidenta de esta corporación. Ha sido muy importante específicamente llegar a las comunidades y escuchar de cerca la situación de vulnerabilidad que vive la gente, especialmente la juventud, las comunidades indígenas, campesinas, pero en especial también las mujeres y lo que viven muchos de los funcionarios públicos en cada una de las regiones. Bueno, yo creo que es fundamental. Yo estoy acostumbrada a llegar a los sitios más complejos del país, pero difícil para otros colegas, senadores, porque es mucho más difícil en el sentido en que los contextos Bueno, a son todos muy y todas, fuertes ¿cómo están? en la Buenos zona. días. De tal manera que Ya han escuchar los pasado como 10 testimonios, minutos de los dos que pidieron. escuchar como el asesinato de Carmelina, Falsa alarma. el asesinato de la esposa del candidato del Pacto Histórico en La Plata, Huila, pues es muy fuerte, pero además los asesinatos de muchos niños, Pero todo bien que estamos ya con la donde 5G, la comisión tiene el deber ¿Cómo de están? Buenos días. llevar también a las Eh, instituciones del Estado. Lo que básicamente vamos a hacer es una rendición de cuentas. Recording in progress. Lo que básicamente vamos a hacer es una rendición de cuentas de lo que fue este año la legislatura de la Comisión de Derechos Humanos. La vicepresidenta, la senadora Aida Quilcue, está conectada virtualmente y seguramente más tarde nos dará el saludo. Y más, claro, vamos a mostrar todo lo que hicimos para alimentar el ego, pero sobre todo esto es una constancia de los problemas que estamos viendo en varios de los territorios y queremos enfocarnos en esto. A las personas que están delegadas, a Vivamos Humanos les agradezco mucho, con quien trabajamos conjuntamente en varias de las audiencias públicas que hicimos en derechos humanos. Aquí está la gente de OCHA, está el Ministerio de Defensa, bueno, en general hay partes, la Contraloría está acá, Vivamos Humanos ya lo saludé, lo que pasa es que usted estaba hablando, secretario, pero lo saludamos, así que vamos a comenzar con tres cosas. Va a haber un informe, un documento de rendición de cuentas, sin embargo estoy seguro que nadie lo va a leer. Entonces, previendo eso, hicimos un video de lo que fue la rendición de cuentas. Yo les voy a pedir el favor que lo veamos, después haré una pequeña intervención, le daremos la palabra a Vivamos Humanos, después va a hablar Carlos de la Torre, Julier de Rivero, y cerramos con unas conclusiones. Va a ser muy rápido. Entonces, secretario, dirija usted la orquesta. Presidente, muchas gracias. Les agradecemos a los funcionarios de la cabina nos ayuden proyectando el video. También tenemos un video que envió la senadora Sonia Bernal en un rato, luego de que hable el senador Ariel Ávila, vamos a proyectar el video de la senadora Sonia Bernal.
Les agradecemos, nos regalen un minutico, tenemos un problema con el audio del video y ya se proyecta. Vamos a ir con la presentación, si son tan amables, ya que no pudieron con el video, de la rendición de cuentas. Mire, lo primero que voy a hacer es darle los datos generales de lo que fue la presidencia durante este año, la mesa directiva, perdón, durante este año. Después, que es lo que más me importa hablar con muchos y muchas de ustedes, es lo que creo yo que hizo falta y las tendencias que encontramos en los diferentes territorios para nosotros poder recomendarles a ustedes qué creo yo que las instituciones tienen que hacer. Vamos pasando, Carlos, hágame el favor, si te puedes sentar allá, me haces el favor y manejas la presentación, te lo agradezco. Se realizaron un total de 14 audiencias públicas, de las más importantes o las más complicadas. Hicimos una en el Banco Magdalena, acababan de secuestrar a un médico, Juan Carlos Baiter, si no recuerdo mal su nombre. Hicimos un gran lobby con el equipo, además yo soy vicepresidente de la Comisión de Paz, entonces hicimos un gran lobby con el equipo de la Comisión de Paz y con el equipo negociador en la mesa de diálogos con el ELN y el señor Baiter. En la audiencia pública fue como el 14 o 16 de diciembre y el señor Baiter fue liberado apenas arrancando este año
en el marco de lo que fueron los acuerdos con el ELN para que soltaran las personas secuestradas. Vamos siguiendo. Hubo otra audiencia pública, otras audiencias públicas complicadas en el caso de Valledupar y Magdalena. Hicimos una en Valledupar, otra en Santa Marta, sobre la guerra que está comenzando entre los conquistadores de la sierra y el Clan del Golfo. Hicimos una en Tuluá con lo que está pasando con la banda de la Inmaculada. Se hizo en Barranca Bermeja y en Chaparral. En el caso del Cauca, hicimos una en Popayán, que la lideró la senadora Paloma Valencia, y la más difícil de todas, una en Toribío, Cauca, donde incluso las disidencias nos sacaron fusiles a la orilla de la carretera, ahí en la estación de gasolina del Palo. Recuerdo que el secretario me gritó y me dijo, no me vuelva a traer por acá. Yo dije, tranquilo, que entonces no lo vuelvo a llevar a una audiencia. Recuerdo con mucha tradición esto. Si quiere pasamos la siguiente. Me estoy diciendo mentiras, ¿cierto? Hicimos otras audiencias temáticas sobre, en esto tengo que agradecerle a la expresidenta de la comisión, a Jael Quiroga, que hizo varias audiencias necesarias de promesas con sectores poblacionales. Pasamos y logramos abarcar una serie de temáticas que es de lo que más nos llegan a nosotros, derechos de petición o denuncias en la comisión. No solo son violaciones en materia de derechos humanos por la presencia de organizaciones criminales o grupos armados ilegales, sino es sobre todo violencia intrafamiliar, el caso de violencia policial, entre otras cosas. Esa es la presentación de los datos, ahí está el informe escrito, ahí está la presentación. Ahora me voy a concentrar en qué nos faltó y qué tendencias vemos. Nosotros no pudimos hacer una audiencia pública en San Vicente del Caguán, que es una promesa que hicimos. No se pudo hacer porque cuando la íbamos a hacer mataron un concejal en San Vicente. Después la volvimos a hacer y no pudimos cuadrar el vuelo, o mentiras, el vuelo del helicóptero no llegó, y luego intentamos una tercera vez. Desafortunadamente la fecha coincidía con la final de la Copa América y el alcalde nos dijo, ni vengan por acá porque mañana no va a haber nadie. Entonces literalmente no se pudo hacer. Otra en Putumayo la intentamos hacer, no nos dieron los tiempos. Y una en Nariño, que es la tendencia que nosotros vemos, que es la primera tendencia que quiero destacar. Nosotros encontramos unos 4 departamentos que van a sufrir un deterioro en materia de derechos humanos, producto de la guerra civil, entre comillas, entre miembros del Estado Mayor Central, particularmente los de alias Calarcá y los señores de alias Iván Mordisco, que eso va a afectar sobre todo los llanos orientales, el sur del departamento del Meta, todo el Caquetá, parte del Guaviare y el sur el Bajo Putumayo o el sur del departamento del Putumayo es donde vamos a ver. Yo creo que la próxima comisión y las autoridades e instituciones que están acá tienen que ponerle atención a esos territorios porque esa guerra es inminente que comience en los próximos 2 meses. La segunda tendencia, donde sí pudimos actuar, que fue la Sierra Nevada de Santa Marta, se han presentado un montón de desplazamientos, sobre todo con la población Cowi y Wiwa, de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, por esta guerra que hay entre conquistadores de la Sierra y Clan del Golfo. Nosotros vemos con preocupación, el Clan del Golfo tiene rodeado toda la Sierra Nevada de Santa Marta, solo lo separa la troncal del Caribe, y los conquistadores de la Sierra acaban de perder su máximo cabecilla, lo capturó el Estado, alias La Muñeca, y esa muestra de debilidad seguramente va a significar una penetración muy dura y aumento de la violencia homicida los próximos meses. Con una particularidad, y es que no va a ser una guerra de combates a campo abierto, lo que va a ser es una guerra de sicariatos y de asesinatos en Santa Marta y en pueblos vecinos, como ha sido tradicionalmente la guerra entre ellos. Tercero, muy preocupados, y ustedes lo vieron esta mañana con las noticias de lo que pasó en el Urabá antioqueño y chocuano,
y si intentamos hacer una audiencia pública con Sonia Bernal en Necoclí, ¿fue así? ¿Fue en Necoclí? Pero las amenazas no nos dejaron de llegar. Panamá, el nuevo presidente de Panamá no le cierra las puertas a las mercancías, pero sí le cierra la puerta a los seres humanos, entonces ha colocado alambres de púas en toda la frontera de Tapón con el Darién. Ustedes vieron que el día de ayer 12 migrantes murieron ahogados por el aumento de las lluvias intentando pasar de Colombia a Panamá, producto de que les toca utilizar chalupas y embarcaciones porque ya por tierra tienen todo sellado. Esto va a ser una tragedia humanitaria monumental y sobre todo va a haber mucho represamiento de personas en todos los municipios del Urubá Antioqueño y Chocuano, y nosotros pues ahí llamamos la atención de las autoridades migratorias. Qué pena con ustedes, pero tengo una tos terrible y no sé por qué. Por último, y en eso también le paramos mucha atención, pero no pasa nada, está el departamento del Cauca, con 3 epicentros. El norte del Cauca sigue siendo complejo por la Jaime Martínez al occidente y al oriente, la Goberto Ramos. El sur por lo que está pasando en el cañón del Micay. Por primera vez el gobierno hace 2 noches bombardeó para poderse tomar el Sinaí, el Plateado y el Mango. Eso va a traer una decisión muy difícil. Y los límites, el oriente caucano, tierra adentro, donde está mi compañera Aida Quilcue muy amenazada, y la ciudad de La Plata, Huila, donde pues las disidencias están pasando hacia el Huila y hacia el Tolima. Yo le pido a las autoridades, que son esos 4 ejes o corredores, los que tienen mayor preocupación en materia de violación de derechos humanos, producto de lo que es la situación de conflicto. Y una última cosa que quiero dejarles claro a ustedes. Hay 2 departamentos a los que nosotros no pudimos ir porque ninguno de los senadores y senadoras presentó proposiciones de audiencias. Porque en Colombia todo es grave, pero pues yo creo que nos toca hacerlo ahora con la nueva presidencia, mesa directiva, y es lo que está pasando en La Guajira, no solo por el robo de la plata y demás, sino por la situación de sed que está viviendo el pueblo, los pueblos indígenas en las rancherías y el departamento del Chocó. Sobre todo porque, eso sí ya es una idea mía, no tengo los datos al menos no me muestran eso, pero la información en tierra sí, y es el sur del departamento del Chocó, todo lo que es el Bajo Baudó, lo que es el enfrentamiento entre Clan del Golfo y el Frente Ernesto Che Guevara del Frente Occidental del ELN, y lo que eso va a repercutir en Buenaventura, al menos la parte rural de Buenaventura. Vuelvo y repito, en este caso no hay datos que me muestren eso, pero la información que tenemos con líderes y lideresas es bastante preocupante. Ese es el informe, ustedes lo van a encontrar, y ahora yo paso a darle la palabra. Vamos a proyectar, pero pregunte que si pueden proyectar, si no pueden proyectar mi video, mucho sí. el de Sonia. Sí, el video de la senadora Sonia. Vamos a ver el video de la senadora Sonia, después le doy la palabra a Lina y luego a Carmen García. Entonces mostramos el video y si no le doy la palabra a Lina. Sea esta rendición de cuentas el momento oportuno para hacer el reconocimiento del liderazgo que ha tenido la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República con el liderazgo del compañero Ariel Ávila y de la compañera Aida Quilcue. Quiero reconocer con justicia esa labor que ustedes han hecho, pero que también la hacen de la misma manera como lo logró la compañera Jael Quiroga, para llevar la Comisión de Derechos Humanos, los funcionarios de nivel nacional al territorio. Sin duda que esta comisión es la comisión de territorio, de la humanidad, de los derechos, de las garantías, de la protección.
Cuando tuve la oportunidad hace muy poco, 4 meses, de entrar a ser senadora de la República, lo que más me entusiasmó fue saber que podía ser parte de esta comisión, porque es también mi causa defender los derechos de las mujeres, de los niños, de los trabajadores, de las víctimas, pero sobre todo de prevenir la trata de personas y todas las violaciones a la migración irregular que hoy tiene el país. Felicito de manera muy especial hoy acá desde Yopal Casanare ese trabajo de quien es hoy también nuestro presidente de la Comisión Primera, el doctor Ariel Ávila. Luego y digo también de nuestra compañera Aida Quilpué, una mujer resiliente, resistente, calmada, pero con un corazón gigante de querer llevar la transformación al país y de manera especial a su territorio indígena, al Cauca, al sur de Colombia. Un abrazo fraterno, felicidades y gracias a ustedes todos, compañeros y compañeras congresistas, que me permiten aprender al lado de ustedes y sin duda seguir dando más y lo mejor para defender y garantizar los derechos humanos de todo quien habite el territorio colombiano. A la senadora Sonia le quiero dar las gracias por el video. Lina, tiene usted el uso de la palabra para el informe. Hay que decir que Vivamos Humanos con el expresidente Ernesto Samper trabajamos muy de la mano en muchas audiencias públicas, nos ayudaron en la convocatoria de organizaciones sociales, en diferentes visitas que nosotros hicimos, así que le quiero agradecer a usted, Lina, por estar acá y por la ayuda que nos prestó. Tiene usted la palabra. Gracias. Quisiera de pronto, con lo que decía el senador Ariel hace algunos minutos, hacer un énfasis respecto de algunas situaciones que son preocupantes, particularmente hace más o menos 1 o 2 semanas desde la Coordinadora Humanitaria, que es un espacio de convergencia de 700 organizaciones sociales de 16 regiones del país que acompañamos como Vivamos Humanos, presentamos algunas de estas cifras. Dentro de este primer semestre nos preocupa, y más allá de que sean cifras o no cifras, un poco las tendencias que se señalaban. Primero, 605 eventos violentos a nivel nacional. Por supuesto que tenemos un gran énfasis en parte de los territorios que ahorita mencionaba el senador. Como siempre, pues desafortunadamente tenemos encabezando Cauca, el Caribe, toda la región Caribe, incluyendo por supuesto situaciones de Guajira, Cesar, Magdalena, con todo lo que estamos viendo. Adicionalmente, de pronto territorios que no eran tan visibles en términos de denuncia, pero no significaba que no sucediera nada claramente, como lo es Putumayo con toda la región andino-amazónica, Sucumbíos y Piamonte, queremos hacer énfasis en estos dos últimos, y Caquetá con Meta y con Guaviare. Estos son los departamentos, regiones o subregiones que lideran precisamente estas estadísticas dentro del global de 605 eventos violentos. Dentro de esto tenemos aproximadamente 328 posibles violaciones de cese al fuego y 277 acciones hostiles. ¿Por qué esta clasificación? Sencillamente porque estamos en un contexto que no podemos obviar y justamente es el contexto de los ceses al fuego. Ahora, no queremos con esto enviar el mensaje que los ceses al fuego no funcionan, pero claramente hay que hacer algunos ajustes frente a algunos grupos determinados, como para este caso viene siendo el Estado Mayor Central, cuyo accionar representó un incremento significativo, casi del 44%, lo mismo que con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia. Tenemos incluso allí una anotación que hacer, y es que acciones y eventos que constituyan posibles violaciones de cese al fuego por parte del ELN, tenemos frente al año pasado y frente a este año, por supuesto, en comparativo, una disminución de cerca del 34%. Por eso decimos, no necesariamente significa que el cese al fuego esté fallando, pero sí hay algunos ajustes que hay que hacer con algunos actores determinados. Algunas alertas que nos gustaría presentar. Sí nos preocupa particularmente las afectaciones y el incremento que estamos viendo frente nuevamente al uso de minas antipersonal y municiones sin explosionar, artefactos explosivos improvisados. Tenemos del año pasado acá un incremento del 51%, y esto quiere decir que, como siempre, está siendo mayoritariamente afectada la población civil. Nuevamente no es nada que sea nuevo, también desafortunadamente, pero este incremento sí presenta una alerta sustancial, porque el 51% es algo a lo que hay que ponerle o prestarle atención. Otros ejes mayoritariamente afectados, particularmente afectaciones a liderazgos sociales, por supuesto el irrespeto a la vida y a la integridad de la población civil, y adicionalmente situaciones que tienen que ver con libre locomoción, es decir, todo lo que incumbe o todo lo que concierne a confinamientos y desplazamientos. Estos son
los tres ejes fundamentales que estamos viendo principalmente afectados. Durante el primer semestre del año, que identificamos como presuntos responsables y mayoritariamente grupos armados responsables, en primer lugar, Estado Mayor Central, en segundo lugar, Ejército Gaitanista de Colombia, o AGC como se le quiera denominar, y en tercer lugar, que viene un poco en ascendencia, por supuesto, dependiendo del territorio, Segunda Marquetalia. Teníamos el año pasado entre los tres primeros, por supuesto, al ELN junto a estos dos actores armados que ya mencionaba, y este año fluctúa, cambia y tenemos Segunda Marquetalia, con situaciones particularmente Putumayo y tal vez sur del Caquetá, y particularmente lo que tiene que ver con comandos de frontera. Quisiéramos de pronto dentro de esto resaltar una cifra que parece mínima, pero que no nos gustaría dejar pasar, y es que entre el primer semestre del 2024 frente al año pasado, primer semestre del 2023, vimos una leve disminución en cuanto a eventos violentos, 3.8, pero aquí quisiéramos de pronto exaltar que hay algunas situaciones frente a estos contextos de disminución que no necesariamente implica que algunas situaciones hayan cedido o se hayan quedado quietas o hayan parado. ¿Por qué? Porque estamos presentando unas nuevas situaciones que implican no solamente un subregistro, sino que significa un cambio de algunas dinámicas. ¿A qué nos referimos con esto particularmente? Situaciones que tienen que ver con creación de ONGs y de organizaciones sociales por parte de grupos armados. Nosotros emitimos esta alerta en diciembre del año pasado y tenemos todo el sustento en el informe humanitario, que es nuestro séptimo informe que presentamos hace 15 días. Están todos los consolidados de datos y cifras contextuales que nos permiten precisamente realizar esta afirmación, y que está ocasionando que precisamente se afecten a las organizaciones sociales de base, al tejido organizativo que siempre ha estado en territorio, y que por esta nueva dinámica entonces ahora se ven no solo arrinconados, no solamente despiden protocolariamente a los presidentes de Junta de Acción Comunal, sino que básicamente les dicen: la nueva representatividad de las vocerías territoriales la tengo ahora yo. Y esas ONGs, ¿de dónde surgen? De los actores armados, con nombres propios que están funcionando en diferentes territorios, pero particularmente nos gustaría exaltar las situaciones de Meta, Guaviare y Caquetá, porque está pasando en este momento con el Estado Mayor Central. Del otro lado que tenemos AGC, exactamente lo mismo. Ahora tenemos hasta campamentos humanitarios, capacitaciones de derechos humanos obligatorias para líderes sociales, y esas son nuevas dinámicas que evidentemente no hacen que incrementen las cifras, pero sí terminan afectando. Van a denunciar, por supuesto que nadie va a denunciar esta situación, incluso porque tenemos a estas organizaciones, entre comillas, participando en las mesas de diálogo. Que exista máxima representación, por supuesto, y participación lo compartimos, pero no en estos términos, y esas alertas hay que emitirlas a las mesas de diálogo. Quisiéramos con esto, entonces, sencillamente resaltar de pronto algunos aspectos que como recomendaciones nos hemos permitido insistir desde Vivamos Humanos y desde la Coordinadora Humanitaria. Lo primero, el cumplimiento de unos mínimos humanitarios, unos alivios y unas acciones humanitarias inmediatas, desde nuestro criterio, sin importar si existe una mesa exploratoria, un canal de diálogo, existe mesa o no existe mesa. Hay una obligación constitucional, este es un llamado a las instituciones, por supuesto, a las entidades y también a las mesas de diálogo, que lo reiteramos hace 15 días igualmente, y es cumplimiento constitucional del derecho internacional humanitario. Esto no es facultativo, esto no es que si se llaman las AGC y si es estructura armada y el otro se llama grupo armado con vocación de diálogo, no. DIH es indiferente en la aplicación para todas, fin último es protección de la población civil, y creo que tanto en las instituciones como en las mesas de diálogo sería pertinente recordar esta obligación constitucional. Segundo, nos parece más que importante para el tema de respuesta institucional que hemos encontrado que se refuerzan esas competencias constitucionales e institucionales también en materia de DIH, incluso porque no, y nos atrevimos a plantearlo en la cumbre humanitaria, la reglamentación, un decreto reglamentario que nos permita algo así como jugar con el artículo 5 del artículo 8 en términos de aplicación obligatoria e inmediata del derecho internacional humanitario, traducido esto territorialmente en mínimos alivios y acciones humanitarias que incluso ya están bajo acuerdos marcos o acuerdos específicos, y los protocolos de cese al fuego con acciones específicos en las mesas del ELN. Segunda Marquetalia se llama diferente, es escalamiento del conflicto, y Estado Mayor Central con las facciones que pues se ratifican los acuerdos que se firmaron la semana pasada. Tercera recomendación, nos parece importante que justamente en el marco de los ceses al fuego podamos
especificar si se quiere delimitar aún más estas acciones prohibidas. Sentimos que tal vez algunas de ellas siguen siendo muy abstractas y falta que esto se materialice en algunos territorios, por ejemplo, Buenaventura, Chocó, Magdalena Medio, la situación de los llanos orientales que estábamos mencionando y que sería pertinente que se pudiera realizar. Y creemos que de pronto como última recomendación es algo que hemos venido trabajando justamente con la comisión y es la escucha a los territorios. Desafortunadamente, sí, claro, hay presencia institucional, algunos ministerios han abanderado estas visitas territoriales, pero nos parece que estas voces territoriales están todavía siendo bastante menguadas y nos parece que este tipo de situaciones que están sucediendo, el incremento, donde crecimiento en algunos casos de los hechos violentos, pues claramente tiene una condición y es lo que está pasando directamente en territorio. Entonces la invitación siempre es a que sigamos escuchando, que sigamos realizando este tipo de escenarios, audiencias públicas, para nuestro caso sesiones ampliadas de procesos humanitarios, entre otras, que nos permita precisamente ayudar a visibilizar estas situaciones. Y como línea transversal y última recomendación, claramente esto pues es reiterado en diferentes territorios, es la implementación integral del Acuerdo de Paz del 2016, ¿no? Por allí tenemos un montón de infraestructura, instancias, lineamientos que nos van a permitir en parte atajar algunas de las circunstancias que nosotros venimos recomendando. Por último, quisiéramos de pronto devolver justamente estos agradecimientos con la comisión. Entre el 2023 y el 2024 realizamos audiencias públicas conjuntas en algunos territorios críticos que ya el senador estaba mencionando anteriormente. Realizamos casi que 7 audiencias públicas conjuntas en estos territorios que tenían y tienen desafortunadamente todavía un foco y una alerta roja frente a lo que está sucediendo. Por supuesto, seguimos en toda la disposición desde Vivamos Humanos para poder seguir realizando estos ejercicios conjuntos y sobre todo pues aplicar de forma inmediata el derecho internacional humanitario, que es un poco nuestra bandera que desde hace muchos años venimos moviendo, y más allá de que sea nuestra bandera, claramente es la respuesta a las situaciones puntuales que estamos viendo en algunos territorios, que seguramente volveremos y seguiremos viendo el deterioro en los próximos meses. Muchas gracias. Lina, muchas gracias. Muchas gracias a Vivamos Humanos, la organización que representas. Como se ha dicho, con Vivamos Humanos desde el año 2022 hemos establecido una alianza que nos ha permitido poder llegar a muchos territorios en el país, hacer audiencias conjuntas con mesas humanitarias, lanzamientos de acuerdos de mínimos humanitarios. Y bueno, esperamos que en esta nueva legislatura podamos seguir trabajando de la mano. Vamos a darle la palabra a Carmen García, del Foro de Organizaciones Sociales Internacionales Humanitarias. Ya te activan el micrófono. Ya. Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Carmen García, soy la representante de la Federación Luterana Mundial y representante del Foro de Organizaciones Internacionales en Colombia. Quisiera resaltar de alguna manera u otra, hacerle eco a algunos de los puntos que ha compartido la colega Lina, y específicamente algunos como mínimos humanitarios que nosotros desde el Foro Internacional de Organizaciones queremos que se sigan tomando en cuenta en el proceso, en este proceso de paz que sabemos que continúa, que no termina, que es algo que sabemos que va a seguir tal vez tomando mucho tiempo. Un poco de contexto tal vez para resaltar que las organizaciones internacionales en Colombia tenemos aproximadamente 25 años. Hemos estado en 3 procesos de paz. Aproximadamente estamos conformados por 37 organizaciones, entre ellas también organizaciones locales, no solamente internacionales. Y nosotros, bueno, funcionamos con el apoyo de donantes, de la cooperación internacional, y solamente en el año 2023 hemos atendido a por lo menos 1.3 millones de personas
Y bueno, esto lo hacemos gracias a los trabajadores, que en su mayoría son por lo menos el 97% colombianos, aunque representamos organizaciones internacionales. Algunas cifras que quisiera como resaltar para dejar acá, que seguramente, y es así, ustedes no son nuevas para ustedes, pero que, bueno, es siempre relevante poner sobre la mesa y que no olvidamos a esas personas que están en constante vulnerabilidad y que muchas veces no son atendidos como debe ser, ¿no? El reporte que tenemos nosotros, la información que nosotros tenemos y que consideramos incluso un subregistro, hablamos de por lo menos 290.000 personas en Colombia que están desplazadas por todo el país. Esto representa por lo menos el cuarto lugar a nivel mundial de personas con mayor desplazamiento. Esto para nosotros, por supuesto, es gravísimo y por eso sigue siendo de total relevancia seguir con la atención a estas personas que se ven pues, más afectadas. El otro punto que quisiera como resaltar así con mayor énfasis es la niñez colombiana que es reclutada y que muchas veces no tiene la visibilidad y el sentido de urgencia que debe tener, que se le debe dar, ¿no? También consideramos que las cifras que nosotros manejamos son cifras conservadoras. Hablamos de por lo menos 1.200 niñas, niños y adolescentes en el 2022 y 900 en el 2023 que han sido reclutados. Esto es gravísimo y otra vez, ¿no? Para nosotros son puntos de agenda para la comunidad internacional, para las organizaciones y el trabajo humanitario que hacemos en Colombia. Nosotros también nos referimos a 3 temas que se suman a los que pues es también acá relevante y son los mínimos humanitarios, ¿no? Que es algo que es importante también mantener en este proceso. Sí, un llamado especial es de bueno, que en todo este proceso las autoridades colombianas y especialmente al GANE, que se siga manteniendo el acceso humanitario incondicional y bueno, basado en los principios universales por la cual nos regimos, que es la humanidad, la imparcialidad, la neutralidad y la independencia. Pedimos también que se cese el reclutamiento a la niñez colombiana y bueno, sabemos también que venezolana, y sobre todo, ¿no? Adolescentes, niñas, niños y adolescentes. Es una obligación dar atención por parte del Estado a la niñez que está siendo afectada por los grupos armados. Esto debe cesar, es algo que de verdad es urgente, que se le debe dar importancia. Proponemos que estas peticiones sean llevadas y que sean consideradas en las diferentes mesas de paz, tanto por quienes están involucrados en el proceso de negociación, como también acompañan este proceso, ¿no? Como miembros de la comunidad internacional y las iglesias que sabemos que juegan un rol importante. Otro punto importante es fortalecer las capacidades estatales para atender a las nuevas víctimas desplazadas y confinadas y también para prevenir y atender otra vez a tiempo el reclutamiento infantil, ¿no? Ya sabemos que es una crisis que está allí, pero ¿cómo atendemos? Necesitamos darle atención. Y bueno, los mecanismos adecuados y ágiles para asegurar la asistencia adecuada y a tiempo, ¿no? Para cubrir las necesidades que muchas de estas poblaciones presentan. Solo resaltarnos que la acción humanitaria es necesaria en este proceso de paz. Sabemos que promueve
un ambiente positivo salva vidas y alivia las penas. Nosotros no somos los que cambiamos completamente la infraestructura y hacemos cambios radicales, pero sí salvamos vidas y generamos un alivio que pueda hacer la diferencia para que una persona continúe viviendo o no. Y pedimos que esto continúe, que se siga permitiendo nuestro acceso y participación humanitaria y que, bueno, se atiendan estos temas que para nosotros es importante y que se tome en cuenta en lo que sigue del proceso de paz. Gracias. Carmen, muchas gracias. Si algún representante de alguna entidad, de alguna organización quiere intervenir, es el momento. Si no, pasamos a la proyección del video y cerramos con unas conclusiones. Sí, señor, tiene Manuel de Agnur, Manuel Oviedo, tiene el uso de la palabra. Ya le activan el micrófono. Vale, bueno, muchas gracias, señor presidente. Inicialmente había pedido no intervenir, pero luego he recibido un pedido de la coordinadora residente y humanitaria del Sistema de Naciones Unidas y de los diferentes representantes y jefes de agencias y fondos y programas de la ONU para agradecer a la Comisión de Derechos Humanos la apertura y la confianza que ha tenido durante este último año y que le ha permitido al Sistema de Naciones Unidas de una manera franca y transparente compartir sus preocupaciones sobre la situación de derechos humanos y derecho internacional humanitario en el país, no solamente con el Congreso de Colombia, sino a través del Congreso de Colombia con el Estado colombiano, incluyendo a la ciudadanía y a la población civil, que constantemente se ve afectada por diferentes hechos de violencia en el marco del conflicto armado interno y también por situaciones de violaciones a sus derechos humanos por parte de otros actores. Me han pedido que insista en la presentación que hizo el Sistema de Naciones Unidas, en la invitación que se hizo por parte de esta comisión en la conmemoración del 75 aniversario de los Convenios de Ginebra de 1949. Situación que no es gratuita porque básicamente lo que sucedió en ese momento fue un llamado de atención que se hacía desde esta comisión a todo el país, a los actores armados, para que el respeto de la población civil siga prevaleciendo sobre absolutamente todas las situaciones. Y eso quiere decir que en las mesas de negociación donde se viene negociando la paz de Colombia, más allá de las situaciones de carácter político o coyuntural, se deben considerar las situaciones de los derechos de la dignidad humana de las personas. Y ese derecho de la dignidad humana de las personas trasciende cualquier consideración diferente a la de la humanidad, y la humanidad llevó a que se pactaran unos convenios para que incluso en las situaciones más complejas, que eran las situaciones de la guerra, existieran unos principios básicos que debían respetarse. Y entonces, esos principios básicos que deben respetarse obligan absolutamente a todos los que en este momento se encuentran detrás de un arma en Colombia. Y ese es el llamado que se quiere hacer desde el Sistema de Naciones Unidas a toda la sociedad colombiana. Desde el ACNUR en particular, señor presidente, a usted y a todos los senadores que han integrado esta comisión, reiterarles nuestro reconocimiento porque se ha podido conversar de manera franca y transparente sobre situaciones propias del mandato de la agencia, que tienen que ver con la situación de desplazamiento interno, que como tuvimos la oportunidad de explicarlo en ese momento, es una situación que nos preocupa y reiteramos el llamado al Estado colombiano para que el Estado colombiano fortalezca su capacidad de atención, especialmente en las situaciones de desplazamiento y confinamiento que se están dando en diferentes lugares del país.
También reiterar la preocupación por la situación de confinamiento que muy claramente han expresado los colegas de Vivamos Humanos y que se aumenta de manera reiterada y de manera exponencial en diferentes territorios del país. Eso preocupa mucho al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Y finalmente, reiterar nuestro llamado por la garantía y el respeto de los derechos de las personas refugiadas, inmigrantes y personas en situación y solicitud de asilo en Colombia. Entonces, con este agradecimiento, señor presidente, a través de usted, reiterarle nuestro reconocimiento y agradecimiento a esta Comisión del Senado de la República por permitirnos hablar de este tema tan importante. Muchas gracias. Doctor Manuel, muchas gracias por su intervención. Un agradecimiento muy especial a ACNUR por acompañarnos en esta rendición de cuentas. Si alguien más quiere intervenir es el momento, si no vamos a proyectar el video. Durante este año legislativo, la Comisión de Derechos Humanos, creo yo, tuvo 3 o 4 grandes logros. Lo primero, y tal vez el más importante, es que logramos resultados posteriores a las audiencias públicas. La liberación de Juan Carlos Baiter, una persona que había sido secuestrada, un odontólogo, en el Banco Magdalena, después de una serie de acciones, de presiones a la mesa de negociación, un médico que lo había secuestrado la guerrilla del ELN, fue liberado gracias al equipo negociador también, obviamente, del gobierno y al acuerdo que se logró. También logramos resolver la situación de seguridad de varios líderes y lideresas que iban a las audiencias públicas, que pedían seguridad, y con una diligencia de la Unidad Nacional de Protección logramos sistemas de protección, estudios de seguridad, entre otras cosas. Lo tercero es que la Comisión de Derechos Humanos estuvo en territorios en los cuales nunca había estado, o territorios con una situación de seguridad muy compleja. Hago referencia particularmente a la zona de Toribío, en el departamento del Cauca. Allá estuvimos con la vicepresidenta Aida Quilpué, incluso se recibió presiones de las disidencias para que no llegáramos, estuvimos allá. Y tal vez este es uno de los principales logros en este año legislativo de la Comisión, y es que estuvimos en esos territorios apartados. Y el cuarto y el más importante logro es la visibilidad de la Comisión de Derechos Humanos en todo el territorio nacional y en todos los aspectos políticos en este país. Entonces yo me siento bastante satisfecho con lo que hicimos con la vicepresidenta Aida Quilpué. Pero quedan retos, muchos retos. La situación de seguridad y de violación de derechos humanos en Colombia, pues es muy complejo lo que está pasando ahora mismo. Quedaron territorios a los cuales no pudimos ir por temas de tiempo, como el departamento del Putumayo o lo que se llama el Urabá antioqueño y chocuano, donde por temas de seguridad el Clan del Golfo no permitió el desplazamiento de personas en Necoclí. Entonces quedan todavía territorios que yo espero que en la próxima legislatura logremos ir a cada uno y cada territorio y visitar a cada uno de los líderes y lideresas en esas zonas del país. A mí me llena de orgullo ser parte de esta comisión porque quiero recordarte que yo hago parte y vengo de la provincia, del departamento del Magdalena, en especial del municipio de Ariguaní. Y esto me permite conocer de cerca las necesidades, la ausencia de muchas veces del gobierno o de los gobiernos en el territorio. Cuando pasó en el mes de octubre del año 2023 el secuestro de nuestro querido paisano Juan Carlos Baiter, el odontólogo del banco, pues a mí yo no lo pensé 2 veces en solicitarle al presidente, aprovecho para felicitarlo y mandar un saludo al presidente Ariel Ávila, le solicité por escrito desplazar a la Comisión de Derechos Humanos al municipio del Banco. Y la gente en el Banco se sorprendía porque históricamente nunca había llegado la comisión a un caso tan importante como fue el secuestro del odontólogo Baiter a un municipio. Por lo menos al Banco no había, al Magdalena, ni siquiera en Santa Marta. Entonces, por medio de esa comisión descentralizada que estuvimos, pues se hizo una presión muy grande, porque en el mes de diciembre llegamos al Banco Magdalena.
un mes que era para pasarlo en familia, era un mes bastante complejo, el transporte, pero hicimos todo lo posible y acompañamos a los familiares de Juan Carlos Baiter y los invitamos a esa comisión. Gracias a eso se dieron los frutos de que Juan Carlos Baiter fue liberado 4 meses después de estar detenido, de estar retenido, de estar privado de la libertad. Y a nosotros pues también llevamos un mensaje que no solamente estamos aquí para hacer leyes, no solamente estamos aquí para gestionar obras, estamos también aquí para que la gente no se sienta sola. Que sepa que desde la Comisión de Derechos Humanos jugamos un papel fundamental en la violación de los derechos, jugamos un papel muy fundamental en defensa de las comunidades que lo necesitan. Lo mismo hicimos en Valledupar en el mes de febrero, en el mes de abril en Santa Marta, donde estamos puertas abiertas y trabajando y recorriendo todos los municipios, los departamentos, mandando un mensaje de que esta comisión no está aquí en el Congreso como relleno, que sí tenemos nuestras funciones, las hacemos con mucho orgullo, con mucho respeto y prudencia, pero que estamos dispuestos a seguir defendiendo los derechos del pueblo colombiano. Antes de ser parte de la Comisión de Derechos Humanos, he sido defensora de la vida y los derechos humanos de los pueblos indígenas de Colombia y del país, a nivel de los procesos sociales y otras organizaciones que hemos reivindicado nuestros derechos. En el marco de esta comisión hemos tenido la oportunidad de compartir con una de las defensoras más importantes, que fue Jael Quiroga como presidenta, y ahora con Ariel Ávila también como presidenta de esta corporación. Ha sido muy importante específicamente llegar a las comunidades y escuchar de cerca la situación de vulnerabilidad que vive la gente, especialmente la juventud, las comunidades indígenas, campesinas, pero en especial también las mujeres y lo que viven muchos de los funcionarios públicos en cada una de las regiones. Bueno, yo creo que es fundamental. Yo estoy acostumbrada a llegar a los sitios más complejos del país, pero difícil para otros colegas, senadores, porque es mucho más difícil en el sentido en que los contextos son muy fuertes en las zonas, de tal manera que escuchar los testimonios, escuchar como el asesinato de Carmelina, el asesinato de la esposa del candidato del Pacto Histórico en La Plata, Huila, pues es muy fuerte, pero además los asesinatos de muchos niños, donde la comisión tiene el deber de llevar también a las instituciones del Estado, a las distintas carteras, para que atiendan de manera efectiva esos requerimientos. Creo que ha sido fundamental. Sin embargo, yo quiero decir y hacer un llamado también a las distintas entidades que hemos hecho todos los esfuerzos de escuchar, pero requiere atender de manera efectiva estas inquietudes, sobre todo en los asuntos humanitarios. En esta legislatura que culminó hoy, fue muy interesante ver cómo todos los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado nos dimos a la tarea de ir al territorio, de tocar temas de la actualidad, de lo que quiere la gente, de lo que siente la gente, donde más duele. Nosotros estuvimos en todos esos temas y en esos territorios. Por supuesto que nos falta mucho tiempo para escuchar a la gente allí donde ellos quieren que los escuchemos, pero hay satisfacción por los resultados. Todos estuvimos comprometidos, sobre todo la mesa directiva a cargo de Ariel Ávila como presidente, Aida Quilcue como vicepresidenta, imprimieron una dinámica muy importante de acompañar todas las propuestas que hicieron los integrantes, de manera que nos damos por satisfechos. Hicimos una audiencia pública con las víctimas de violencia ocular. Es un tema doloroso para todos, para este país,
porque esos muchachos son como nuestros hijos, los hijos de la nación, que salieron a protestar y fueron víctimas graves de traumatismo ocular. Y hoy en día está este hecho sin juzgar, sin investigar, sin condenar a los que hicieron esto. Desafortunadamente fue la fuerza pública, en este caso la policía. A pesar de que la protesta social es un derecho, y es un derecho que debe tener una protección reforzada, dado de que implica varios derechos. El derecho de asociación, el derecho de libertad de expresión, el derecho de reunión, el derecho de manifestación pública y pacífica. Por eso el derecho internacional considera de que es un derecho de protección reforzada. No hubo tal. Amnistía Internacional, con otras organizaciones, ha venido pidiendo en Naciones Unidas un tratado que prohíba la fabricación y comercialización de armas que se consideran no letales, porque resulta que esas armas no letales son las que han hecho daño a las jóvenes, a las niñas en este país y sobre todo en este continente. La audiencia que nosotros hicimos participaron víctimas de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Estados Unidos. Nosotros hemos pedido a la Comisión Interamericana que vino a verificar los hechos de la protesta social, donde no solamente hubo esta violencia ocular, traumatismo ocular, sino violaciones a niñas, maltratos, torturas, muchos comportamientos ilícitos para funcionarios públicos. Y quedamos en esta audiencia, después de oír relatos, presentarle a la Comisión Interamericana para que haga un seguimiento sobre este comportamiento que para nosotros ha sido sistemático en el continente. La Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado es una comisión que está integrada por 11 senadores y senadoras que hacen parte de los diferentes partidos que integran el Congreso de la República. Está presidida por el senador Ariel Ávila y la senadora Aida Quilcue como vicepresidenta. Debo decir que son 11 senadores que se encuentran comprometidos con las actividades, con las audiencias que realiza la comisión. Hicimos en este último año 18 audiencias en diferentes lugares del país, como La Plata, Huila, el Banco Magdalena, Valledupar, Santa Marta, estuvimos en Toribío, estuvimos en Chaparral, en Barranca Bermeja, visitamos diferentes territorios del país con la comisión. En estas audiencias nosotros citábamos a los ministros, a sus directivos, para poder llevarle respuestas puntuales a la comunidad sobre las situaciones que los aquejaban. Esta comisión tiene un vínculo especial con las comunidades. En años anteriores recibíamos alrededor de 700, 800 solicitudes de la comunidad. Hoy estamos recibiendo alrededor de 3.200 en el año. Son solicitudes que versan sobre lo que la comunidad considera una vulneración a sus derechos humanos, que va desde el derecho al trabajo, el derecho al medio ambiente, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la libre locomoción. Y estas solicitudes la comisión las ha gestionado de manera efectiva ante las entidades responsables de atender las solicitudes de la comunidad y tenemos resultados muy positivos. Resultados que ustedes podrán consultar en la página web del Senado, donde se encuentra publicado en el apartado de la Comisión Legal de Derechos Humanos. Allí podrán encontrar nuestro informe de gestión que los invitamos a consultar. Las conclusiones, yo creo que la Comisión de Derechos Humanos necesita muchas más herramientas para poder llegar a cada uno de esos territorios,
no basta con lo que actualmente tenemos, porque nosotros vamos a territorios complicados de conflicto. Lo segundo, una mayor necesidad de articulación con otras instituciones del Estado, con los diferentes ministerios, la policía o el ejército, para lograr dar cuenta de las necesidades. Pero vuelvo y repito, muy satisfecho con lo logrado durante este periodo legislativo. Bueno, señores y señoras, ese fue el informe. Se les va a hacer llegar a ustedes al correo el informe escrito. Y vamos a entregarlo la próxima semana, el miércoles. Se va a elegir la nueva mesa directiva de la comisión y ahí entregaremos también la información. Y vamos a seguir trabajando y consultándolos a ustedes. Tenemos en cuenta toda la información que Naciones Unidas nos dio en el marco de los 75 años de los Acuerdos de Ginebra y seguiremos contando con el apoyo de Vivamos Humanos. Por lo demás, muchísimas gracias, muy amables por haber venido un jueves de esta tercer año de legislatura. Gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a los funcionarios de la Comisión Cuarta que nos ayudaron y nos acompañaron aquí con el préstamo del recinto y el funcionamiento de los equipos. Muchas gracias.